Esta vez vamos a tener un tema de suma importancia, que son los aspectos generales de las nuevas elecciones municipales 2013, que ahora ha agarrado bastante vigencia a partir de un conjunto de debates que se hacen en relación a la institución de la revocatoria. En esta ocasión tenemos tenemos el grato agrado de recibir a la doctora Carmen Ortega. La doctora Carmen Ortega es abogada por la Universidad San Martín de Porras, tiene una maestría en Derecho Civil y Comercial y tiene un doctorado en Derecho. La doctora es docente de la Universidad San Martín de Porras y además trabaja en el proyecto Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Nos complace mucho porque es la primera vez que la doctora, que se ha integrado recientemente a la Escuela Electoral, va a intervenir en el módulo de martes electoral. Por ello que les pido un fuerte aplauso de bienvenida para la doctora Carmen Ortega. Muchas gracias, buenas noches, sean ustedes bienvenidos. El tema de hoy evidentemente está referido a los aspectos que vamos a tocar respecto a las nuevas elecciones municipales para este año 2013, convocadas para el 7 de julio, debido, como ustedes ya saben, a los procesos de revocatoria que se han dado en diversos distritos y provincias de nuestro país, porque la convocatoria para nuevas elecciones en Lima Metropolitana todavía están señaladas para el 24 de noviembre. Entonces, lo que vamos a tratar ahora es de hacer un esbozo de qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para generar un nuevo proceso de elecciones municipales a nivel nacional, ¿no? Miren, tenemos una infraestructura, un sistema electoral conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMPE, que son las tres instituciones encargadas de llevar a cabo los procesos electorales en nuestro país. Para ello, obviamente, se tiene en cuenta que hay que realizar un mecanismo a través de estas instituciones para que nuestro país pueda seguir en el camino de una democracia liberal representativa que elige a sus autoridades de manera libre, ¿verdad? Entonces, está destinado a conformar la representación en aquellos gobiernos, ¿no?, sean distritales, provinciales o a nivel nacional en general. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Recoger la voluntad política de los electores respecto a una materia sometida a consulta. Son varias las materias que se someten a consulta, ¿verdad? En este caso hemos tenido ya un proceso de revocatoria que ha significado una gran sorpresa para Lima Metropolitana, en lo cual nunca se había dado, ¿no? Al interior del país sí hemos tenido varios procesos de revocatoria que realmente no han resultado de gran realce, digamos, ¿no? Porque es una práctica muy continua, tanto es así que ya el Perú es señalado como uno de los países más revocadores de América Latina, lo cual nos dice que hay ciertos ajustes que hay que realizar, porque tampoco se puede revocar por revocar, ¿cierto?, sino que tienen que haber condiciones necesarias o algunos causales que den lugar a que se revoquen a las autoridades legítimamente elegidas, ¿no? Entonces, hay que llevar a cabo un análisis político y también jurídico, es decir, se tienen que realizar una serie de actos administrativos a cargo, en este caso, como les decía, del jurado, del mismo ejecutivo que convoca a las elecciones. El presidente con el primer ministro convocan a elecciones, en este caso a las elecciones municipales, y obviamente se inicia el proceso utilizando todas las normas legales pertinentes para convocar a un proceso electoral. Y culminan, obviamente, como dice aquí, con la proclamación
de los resultados electorales, es decir, cuáles han sido los candidatos elegidos a ocupar los puestos para los cuales se convocan las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que se pretende a través de la convocatoria de un proceso electoral? En primer lugar, a que la soberanía ciudadana, es decir, la soberanía del pueblo, el derecho de nosotros, los ciudadanos, a elegir libremente a nuestros representantes en los distintos gobiernos que se ha establecido de forma constitucional, como está formado nuestro país, ¿no? Repito, tenemos gobiernos distritales, gobiernos provinciales y un gobierno central. ¿No es así? Y para ello tenemos que elegir a las personas adecuadas, idóneas, que nos representen en el gobierno de estas instituciones, ¿verdad? Entonces, lo que se pretende es que se destaque esa soberanía que tenemos nosotros para elegir a nuestros representantes, obviamente a través de un proceso electoral, para elegir a aquellos que nos van a representar. ¿No es así? Entonces, para lo cual se hace la convocatoria, que es un acto formal, que en este caso lo ha hecho el Ejecutivo, a través del presidente y su primer ministro, y los organismos electorales se convoca a elecciones municipales para el 7 de julio de este año, y se crean organismos electorales temporales que vienen a ser los jurados electorales especiales, que tienen una actividad temporal, de acuerdo a las convocatorias que se realicen, para realizar la labor pertinente. Luego, obviamente, hay que llevar a cabo la inscripción de las candidaturas, y en esto sí es importante saber qué requisitos deben cumplir aquellos que pueden postular a los cargos que van a representar en los gobiernos provinciales o distritales, ¿no es así? Se tiene que elaborar a cargo de OMPE el material electoral, es decir, las células de sufragio, las actas de sufragio donde se van a recoger y hacer el conteo de los votos, todo el material pertinente para llevar a cabo unas elecciones transparentes, ¿no es cierto?, que den los resultados esperados. Muy bien, también se señalarán las normas pertinentes para la propaganda electoral, las fechas hasta las cuales se puede elaborar o difundir propaganda electoral, que si el canal del Estado les va a brindar el tiempo, los tiempos necesarios para poder hacer su propaganda electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Y los actos preliminares al sufragio, obviamente OMPE tiene que tomarse el tiempo para distribuir a nivel nacional en los distintos distritos que se ha determinado en los cuales se va a llevar a cabo las elecciones, el reparto del material electoral pertinente para que estén en la custodia, para que no haya ningún acto que pueda violentar una elección transparente, ¿verdad? Y custodiar debidamente los votos. Muy bien, el sufragio. En este caso, el sufragio viene a ser nuestro derecho subjetivo, es decir, esa potestad que tenemos nosotros de elegir. El sufragio puede ser activo o pasivo. El sufragio es activo cuando nosotros elegimos a un representante de manera voluntaria, libre, ¿no es cierto?, secreta, directa y universal. ¿No es cierto? Es así como debe ser. Nunca debemos ser coaccionados para elegir a una persona determinada, sino que este voto tiene que ser libre, ¿no es cierto?, libre, autónomo y secreto y directo, ¿no? Y el sufragio pasivo es cuando tenemos la posibilidad de ser candidatos, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de, si cumplimos con todos los requisitos, tenemos un plan de gobierno, una agenda que cumplir y tenemos aceptación popular, podemos presentarnos como candidatos cumpliendo con los requisitos que exige la Constitución y las leyes pertinentes. ¿No es así? Entonces, tenemos eso con respecto al sufragio. Luego, obviamente, realizado el acto formal de la elección, se hará el cómputo respectivo
y luego proclamaremos a las autoridades pertinentes para culpar los cargos para los cuales se está convocando estas elecciones, en este caso regidores y alcaldes, ¿no? Con el fin de que se reemplacen a las autoridades que han sido revocadas, ¿ya? Muy bien, ¿qué es lo que se pretende a través de estos procesos electorales? En primer lugar, lo que deseamos es producir representación, es decir, garantizar a través de los procesos la representación política, es decir, que aquellos que van a ocupar los cargos en estos gobiernos hayan cumplido con todos los requisitos que exige la norma para poder representarnos debidamente. Porque nosotros, a través de nuestro voto, a estas personas que siendo candidatos se presentan a una elección, nosotros con nuestro voto los estamos eligiendo como representantes nuestros. Entonces, este proceso debe ser llevado debidamente y elegir, obviamente, con un voto informado, un voto educado, digamos, sabiendo cuáles son las características de los candidatos, podamos elegir de manera seria, ¿verdad? Con mucha responsabilidad en el voto que emitimos, porque hay que ser responsables, ¿no es cierto? Porque luego, si tomamos una decisión precipitada y nos dejamos llevar por los elementos accesorios de un candidato, tal vez después tengamos sorpresas y ocurre lo que está ocurriendo, ¿no? La revocatoria. Al principio nos pareció bueno el candidato, pero luego perdió las cualidades que supuestamente tenía al ser elegido, ¿cierto? Entonces, lo que pretendemos es una representación que realmente desarrolle una buena labor. Entonces, también lo que pretendemos es producir gobiernos. Como ya les dije, tenemos gobiernos locales, distritales, ¿cierto? Gobiernos provinciales y tenemos el gobierno central. En este caso, la convocatoria es para los municipios, tanto distritales como provinciales, ¿no es cierto? Entonces, mediante el sufragio, o sea, mediante el voto libre, los ciudadanos pacíficamente, porque no puede haber ninguna alteración del orden, tenemos que mantener el orden, por eso que se convoca a las distintas instituciones que presten apoyo al momento de convocar a elecciones, ¿no? Hay que comunicar al Ministerio Público, hay que comunicar a la Defensoría del Pueblo, a la Policía, etcétera, etcétera, para garantizar que el sufragio de los ciudadanos se realice de manera pacífica, ¿no es cierto? Y se establecen, en este caso, mediante la elección, gobiernos que van a brindar su apoyo, o sea, van a realizar una labor de acuerdo al apoyo que nosotros le demos al elegirlos, ¿no es cierto? O sea, lo que pretendemos es darle el apoyo a través del voto a un candidato en especial o también negándoselo cuando no votamos por él. Entonces, tenemos que, en este caso, hacer una observación y una valoración de aquellos candidatos que presentan sus programas de gobierno para acceder a estos cargos. Haciendo un análisis, por eso se pide, pues, ¿no?, que previamente presenten cuáles son sus propuestas de gobierno, ¿cierto? Porque de acuerdo a eso veremos cuál va a ser el desarrollo de su función dentro del cargo. También es necesario establecer una limitación específica del poder en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es concebible que la Constitución no reconozca un derecho, ¿no es cierto?, un derecho político que es elegir y ser elegido, sin que este derecho podamos ejercitarlo con alguna frecuencia. ¿No es así? Es por eso que los cargos, como sabemos, son temporales. Acá los alcaldes tienen un periodo dentro del gobierno local de 4 años, ¿verdad? Es necesario que haya alternancia en el poder para que exista un poder consciente, un poder razonado, ¿no?, democrático, y que esto sea, por eso es necesario realizar periódicamente elecciones para renovar, si es necesario, nuestras autoridades. Con eso se nos permite ejercer democráticamente la posibilidad
de elegir a nuestras autoridades, ¿no es así? Entonces, es necesario limitar el ejercicio de la autoridad en el tiempo, ¿no? El presidente de la República se le elige por 5 años y, por ejemplo, nuestra Constitución reconoce que no puede haber reelección inmediata, ¿no es así? Con la posibilidad de que accedan otros candidatos que también pueden tener las condiciones necesarias para acceder al poder, ¿no? Lo mismo puede suceder con los alcaldes, que también deben alternarse, ¿no? Alternar. Por eso es que tenemos que ponerle límites en el tiempo al ejercicio del poder. No podemos tener una persona gobernando de manera ilimitada, ¿cierto? Sino que tiene que tener un periodo de tiempo para gobernar. Muy bien, lo que también queremos hacer es producir la legitimación del Estado, es decir, mediante el voto, mediante el sufragio, se articula la participación del pueblo, que es necesario. El pueblo tiene derecho a participar y controlar el ejercicio del poder en la nación, ¿no es cierto? Entonces, porque recuerden, la soberanía nace del pueblo, o sea, el pueblo es el que tiene el poder de elegir a sus representantes y hacer sentir su voz para poder elegir y legitimar a alguien en el cargo al cual ha sido elegido, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué normas tenemos que tener en cuenta para que estos procesos se lleven a cabo de manera legítima, que se cumplan con las normas jurídicas pertinentes? Ya tenemos la Constitución Política en el artículo 2, que se refiere a los derechos fundamentales de la persona humana, inciso 17, reconoce los derechos para ser elegido y elegir, los derechos políticos que ya les decía. De igual manera, el artículo 30 de la Constitución señala cuáles son los requisitos para que las personas puedan ejercer ese derecho, ¿no es cierto? Y el artículo 30 dice requisitos para la ciudadanía, porque para ejercer el voto primero hay que hacerse ciudadano, ¿verdad? Y la Constitución señala, son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años, ¿no es cierto? Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere inclusive la inscripción electoral, porque obviamente para nosotros poder ejercer nuestro voto aquí en nuestro país tenemos que tener un documento de identidad, ¿no es así? El DNI es ese documento de identidad que se nos exige para saber que estamos inscritos y reconocidos como ciudadanos y poder ejercer nuestro derecho a elegir libremente, ¿no? Entonces la Constitución nos va dando las pautas y reconociendo los derechos que son necesarios para elegir a nuestros representantes. También tenemos la Ley de Elecciones Municipales, que obviamente señalará, en este caso, las normas pertinentes para llevar a cabo elecciones, ¿no es cierto? Tenemos la Ley Orgánica de Elecciones también, la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, que están referidos, o sea, nos involucra directamente a todos los ciudadanos, porque nosotros tenemos derecho a, como les decía, a participar y controlar el ejercicio del poder en el país. Si una autoridad no cumple con los requisitos necesarios para ejercer el cargo debidamente, tenemos todo el derecho de vacarlo o revocarlo, ¿cierto? Y elegir un nuevo representante, que es lo que se ha pretendido. Se está convocando a nuevas elecciones porque muchos representantes han sido revocados. Entonces, si más de 1/3 de los regidores ha sido revocado, hay que convocar a nuevas elecciones. Y las normas, obviamente, pertinentes nos señalarán el camino correcto para poder llevar a cabo este proceso. Se ha emitido el Decreto Supremo 120 del 2012, porque ustedes saben que el proceso revocatorio se llevó a cabo el año pasado, en el cual, como les decía, la Presidencia del Consejo de Ministros PCM convoca a elecciones municipales, a nuevas elecciones municipales, porque se supone que los que habían sido electos eran por un periodo de 4 años, que todavía se cumplía el 2014, ¿no es así?
Los que ahora están ocupando los cargos de aquellas personas que han sido revocadas son los accesitarios, es decir, aquellos que estaban designados en caso de que algún candidato electo sea vacado, como es lo que ha sucedido. Muchos han sido vacados y otros revocados, entonces alguien tiene que ocupar su lugar, pero de manera temporal hasta elegir a través de estas elecciones municipales a los que realmente deben ocupar el cargo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos también la resolución del Jurado Nacional de Elecciones que convoca a este proceso que debe llevarse a cabo el 7 de julio de este año. Muy bien, las elecciones en nuestro país tienen un calendario regular. El artículo 3 de la Ley de Elecciones Municipales señala la fecha de las elecciones y realiza la convocatoria. El presidente de la República convoca elecciones municipales con una anticipación no menor de 240 días, tomando en cuenta cuándo ha sido el proceso de revocatoria anterior, ¿no es cierto? Entonces, 240 días naturales a la fecha de las elecciones. Las que se llevan a cabo, como vamos a ver, para el caso de Lima Metropolitana, se va a llevar a cabo el 24 de noviembre de este año, porque es un caso especial, ¿no? Nunca se dio la revocatoria en Lima Metropolitana. Ha sido un caso bastante sui generis porque ha despertado en todos nosotros la curiosidad qué pasó, ¿no? Porque en el interior del país es una cosa frecuente, pero en Lima Metropolitana es primera vez que se da. Entonces hay que convocar también a nuevas elecciones, que esto obviamente ha dado lugar a un gran debate, ¿no? El costo para el país de la convocatoria a nuevas elecciones, digamos, la inestabilidad que cree en el gobierno del municipio, estos cambios que se realizan, ¿no? Bueno, vamos a ver que de todas maneras hay que cumplir con los requisitos que manda la ley y habrá que convocar nuevamente elecciones, como ya se ha previsto, para reemplazar a las autoridades que han sido revocadas. Las elecciones municipales complementarias también se designan de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Elecciones Municipales, que también convoca y establece las fechas de las elecciones. En este caso, se dan dentro de los 90 días naturales, ya vamos a ver el cronograma, a los 90 días naturales siguientes a la instalación de los consejos municipales, y se realizarán el primer domingo de julio en que se inicia el mandato legal de las autoridades municipales. Y luego tenemos lo que ahora estamos analizando, que son las nuevas elecciones municipales. El artículo 25 de la Ley de Control y Participación Ciudadanas señala que se debe establecer la convocatoria y la fecha de las elecciones únicamente si se confirma, como hemos visto, la revocatoria de más de un tercio de los miembros del Consejo Municipal o Consejo Regional, de acuerdo a lo que se ha establecido, y se convoca a nuevas elecciones. Porque, como les decía, tenemos que reemplazar a aquellas autoridades que han sido revocadas porque ya perdieron la confianza del pueblo, ¿no? Han perdido credibilidad y obviamente tienen que abandonar el cargo y ser reemplazados por otros elegidos de manera democrática, libre, ¿no? Consciente, con un voto informado, para que reemplacen a estas autoridades que no han cumplido con las expectativas de la ciudadanía. Muy bien. Tenemos, como ya les dije, las elecciones del calendario electoral regular. Se eligen alcaldes y regidores, tanto a nivel provincial como distrital, en toda la República, señalándole cuáles son las circunscripciones en las cuales se van a elegir a estas autoridades. La ley de participación y control ciudadano, la ley número 26.300, señala que debemos elegir a las autoridades que van a reemplazar a las revocadas en las respectivas circunscripciones para que puedan completar el periodo de mandato de las revocadas, ¿cierto? Porque una vez cumplido el periodo se van a convocar a nuevas elecciones, pero elecciones porque ya
de acuerdo al calendario regular, toca reemplazar a las autoridades, ¿no es cierto? En este caso, si hubieran cumplido su periodo, el alcalde cada 4 años tiene que ser nuevamente convocado a elecciones para elegir un nuevo alcalde, ¿cierto? Pero en este caso, estas elecciones son bastante peculiares porque estamos tratando de reemplazar a aquellas autoridades que han sido revocadas. En este caso, las autoridades a elegir son los alcaldes y los regidores. El número de regidores a elegirse cada consejo municipal es determinado por el Jurado Nacional de Elecciones, en proporción a su población. Porque evidentemente, como nuestro país crece, demográficamente va aumentando cada vez la población, esto se tiene que ir ajustando de acuerdo al aumento de la población y ver cuáles son los electores que cumplen con los requisitos para participar en estas elecciones. En ningún caso, dice, será menor o inferior a 5 regidores ni mayor de 15. Se efectúa el Consejo Provincial de Lima, que tendrá 39 regidores, porque obviamente Lima departamento, concentra la mayor población electoral nacional, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos ya casi 10 millones de habitantes, entonces evidentemente el número de regidores tiene que ser mayor en comparación con otros departamentos o regiones del país, ¿no? El tamaño de la circunscripción electoral queda determinado en función a la población, o sea, el número de habitantes, y en función a los electores hábiles, es decir, los que son reconocidos como ciudadanos, y que no tienen ningún impedimento para votar, porque ya vemos que también existen impedimentos para participar, ¿no? Que ya lo vamos a hablar en su momento. Entonces, se ha determinado, para las elecciones municipales existen 194 provincias y 1.838 distritos. En este caso hay 21 circunscripciones. Aquí, como les decía, vamos a hablar también del tipo de sufragio para la elección de autoridades municipales. El artículo 25 de la Ley 26864 señala que la elección de regidores del Consejo Municipal son elegidos por sufragio directo, es decir, a través del voto para elegirlos, ¿cierto? Para un periodo de 4 años, en forma conjunta con la elección del alcalde. Pero en estas nuevas elecciones, obviamente, lo que van a cumplir es el periodo que falta hasta que termine el tiempo correspondiente a la elección ordinaria que se hizo en su momento, solamente para cumplir ese periodo, ¿no? La elección de autoridades obviamente es una decisión política. Nosotros, todos los ciudadanos, tenemos esos derechos políticos y se hacen una serie de consultas para las cuales la Constitución nos otorga ese derecho. Se puede convocar, de acuerdo a nuestra Constitución, y que se puede ejercer la soberanía popular, referéndum, revocatoria y otras consultas populares como plebiscito, ¿no es así? Ya que están señaladas en el artículo 6 de la Ley Orgánica Electoral, de elecciones, ¿cierto? Como les decía, podemos ejercer 2 tipos de sufragio, el indirecto y el directo. En el caso del sufragio indirecto, determinados ciudadanos son elegidos por el pueblo, ¿verdad? Entonces, eligen a una autoridad a través de un grupo, es una elección indirecta, digamos. Hay un grupo reducido que elige a las autoridades. Pero en nuestro caso, en nuestro país, obviamente que utilizamos el sufragio directo, porque ya les dije, el voto es, repito, universal, ¿no? Directo, libre, secreto, ¿no? Es la autonomía que nosotros tenemos para elegir a la persona que consideramos que guarda las características necesarias para representarnos. Entonces, todos los ciudadanos tenemos el derecho de elegir
a nuestros representantes sin ninguna intermediación. Aquí, obviamente, en nuestro país, hacemos, digamos, una selección previa de aquellos que vamos a ser considerados candidatos. ¿Cómo? A través de los partidos políticos, ¿verdad? A través de los partidos políticos, a través de los movimientos políticos o las alianzas que se puedan formar entre partidos políticos, se hace una selección previa de aquellas personas que van a ser los posibles candidatos a ser elegidos para representarlos, ¿no es cierto? Entonces, eso es un filtro que se hace para que el pueblo después determine a quién va a elegir para ser su representante. ¿No es así? Entonces, tenemos derechos reconocidos constitucionalmente a reunirnos libremente, a expresar nuestros pensamientos, a agruparnos, asociarnos, ¿no es cierto?, a reunirnos para establecer una pauta de gobierno, una ideología que va a ser posible también elegir a aquellas personas que vamos a considerar los candidatos idóneos para ser presentados en las elecciones que luego van a ser inscritos debidamente. ¿Es así? Y también, obviamente, están los movimientos independientes, ¿no? Pero todos ellos tienen que cumplir con un requisito básico que es la inscripción, ¿no? La tendencia actual es, obviamente, que los partidos cumplan un rol que se está perdiendo, ¿no? O sea, se ha visto, se ha hecho un análisis, por ejemplo, de que muchos partidos inscritos tienen un solo local donde se reúnen muy pocos inscritos. Entonces, realmente no están realizando la labor para la cual se ha dado reconocimiento. Los partidos políticos nacen con la posibilidad de agrupar a las personas para plantear una ideología y un programa de gobierno. Entonces, tenemos el derecho de participar libremente en estos partidos planteando nuestras formas de pensamiento e ideología, ¿verdad? Que tiene que ser obviamente pro beneficio de la sociedad. Lo que tenemos que procurar es generar el bienestar de toda la población, ¿no? El sistema electoral para la elección del alcalde, de acuerdo al artículo 23, hay que realizar el cómputo, por eso hay que ver ahí actas, el cómputo de las actas de sufragio, obviamente son realizadas por los miembros de mesa, que ya son designados previamente al acto de sufragio, designados los miembros de mesa, tienen que realizar el conteo de los votos y llenar las actas respectivas para que quede finalmente establecido quién es el que ha obtenido la mayoría de votos, ¿verdad? Para luego proclamar al candidato que ha sido elegido. El presidente del jurado electoral especial correspondiente proclama al alcalde, al ciudadano de la lista que obtenga la votación más alta, obviamente. Son las mayorías las que mandan y deciden quiénes van a ser sus representantes, ¿no es cierto? Siempre son las mayorías. Claro que esto no significa que el que sea elegido va a gobernar solo para la mayoría que lo eligió, sino que tiene que gobernar para todos, ¿no es así? Para las mayorías y también para las minorías que no lo eligieron, obviamente. Entonces, cada presidente del jurado electoral especial, que ya les dije que tienen una duración en el tiempo que es temporal, o sea, tienen un periodo de tiempo determinado, solamente para todo este proceso de elecciones al cual se ha convocado. Entonces, hace la proclamación de la persona que haya obtenido la votación más alta, ¿no es cierto? La votación más alta. Entonces, la elección del Consejo Municipal son elegidos en aplicación del sistema electoral proporcional de premio a la mayoría. Siempre premiamos, obviamente, a la que ha obtenido el mayor consenso, ¿no? O sea, la mayor aceptación a nivel de votación. Entonces, al ganador, a la lista que ocupó el primer lugar, con mayoría relativa, se le otorgará la mitad más 1 de escaños disponibles o se le aplica la cifra repartidora
lo que más le favorezca. Es decir, tenemos que proclamar a aquellos que hayan obtenido la mayoría. ¿Cuáles son los requisitos positivos y negativos o las causas por las cuales puede ser una persona inelegible o tener incompatibilidades para ser elegido como candidato para acceder a un cargo de esta naturaleza? El artículo 6 de la ley de elecciones señala que para ser elegido alcalde o regidor se requiere, en primer lugar, simple, ser ciudadano en ejercicio y tener documento nacional de identidad, ¿no es cierto? Luego señala que debe domiciliar en la provincia o el distrito donde se postule, ¿no? No hay mejor candidato que aquel que conoce su realidad, aquel que conoce su distrito, su provincia, conoce cuál es su problemática, ¿verdad? Entonces, la exigencia de que vivan en la zona para la cual están postulando, yo creo que es la óptima, ¿verdad? Porque si no conozco la realidad del distrito para el cual quiero yo postularme, mal gobierno podría hacer. Entonces, domiciliar en la provincia o el distrito donde se postule cuando menos 2 años consecutivos, que eso le dará la experiencia o la captación necesaria de la realidad de su entorno, ¿no es cierto? En caso de domicilio múltiple, es decir, tener varios domicilios, se rigen las disposiciones del artículo 35 del Código Civil. El Código Civil señala en el artículo 33, respecto al domicilio, dice: el domicilio se constituye por la residencia habitual, continua, de la persona en un lugar. Pero el artículo 35 también dice que puede haber una persona con varios domicilios. A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera domiciliados en cualquiera de ellos. Entonces, concordando estos artículos, las personas pueden en algunos casos señalar que tienen varios domicilios. Ha sucedido, ¿no? Y eso lo hemos podido ver en algunos casos. Un candidato postula a un distrito en el cual no vive regularmente, digamos, pero puede tener una oficina en ese distrito, puede tener un comercio en ese distrito, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso le permite la posibilidad de postular, porque se acoge al artículo del domicilio múltiple, ¿no? Vive alcalde, por ejemplo, un alcalde de La Victoria y vive en La Molina, pero obviamente ha señalado este tema del domicilio múltiple, ¿no? Vamos a ver más adelante qué es lo que va a pasar respecto a eso, pero hasta ahora no hay ningún cuestionamiento, ¿no? Se pueden señalar varios domicilios. Ahora, la exigencia es mayor de 18 años. La Constitución también señala que no exige otros requisitos, como que sean profesionales o que tengan una preparación con estudios muy especializados acerca de gobernabilidad, ¿no? Para que uno pueda postular a un cargo como alcalde o regidor. Simplemente ejercer su ciudadanía, ¿no es cierto? Las nuevas elecciones municipales para julio de este año ya se han convocado, como les decía, con fecha 13 de diciembre del año pasado, la Presidencia del Consejo de Ministros ha solicitado al Jurado Nacional de Elecciones que señale las circunscripciones donde se ha revocado a más de 1/3 de los miembros del Consejo Municipal para convocar a nuevas elecciones. Entonces, hay que ver en este caso la concurrencia de fechas, ¿no? Vamos a ver que se trata de elegir a las personas que van a ocupar los puestos de aquellas personas que han sido revocadas de manera temporal, porque en estos momentos aquellos que fueron revocados dejaron su cargo, ya han ocupado temporalmente sus cargos los accesitarios, aquellos que estaban en una lista, digamos, en caso de que ocurriera alguna causal que impidiese el ejercicio del cargo, una persona que lo reemplazase, ¿no? Entonces se han señalado ya
las circunscripciones, 21 circunscripciones administrativas electorales para atender las nuevas elecciones municipales y la segunda revocatoria del 2013, que también seguimos en el tema de una segunda revocatoria, ¿no? En algunas unidades geográficas organizadas, ¿ya? Y a cargo en este caso, de los jurados electorales especiales y las oficinas descentralizadas de procesos electorales especiales que señala la OMPE, ¿ya? La OMPE. Y esto de acuerdo a la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Sé que las letras están muy chiquititas, pero este es el cronograma de las nuevas elecciones municipales para el 2013. En diciembre ya, no tengo la lupita acá para poder hacer más grande este gráfico, pero como verán, los tiempos son muy importantes, los plazos que se tienen que respetar para poder ubicar qué se tiene que cumplir con las inscripciones, la preparación del material, la convocatoria, ¿no es cierto? Hasta que lleguemos al día de las nuevas elecciones municipales. Hay que programar la propaganda, preparar el material, la célula de sufragio. Como verán, la labor de OMPRE y RENIEC es muy importante, porque RENIEC, por ejemplo, tiene que enviar al jurado los padrones de aquellos ciudadanos que están habilitados para poder votar, ¿verdad? Y tener en cuenta también las coordinaciones con OMPE para que vea el tema de la célula de sufragio, en qué orden van los candidatos, cómo van a ser los símbolos, etcétera, etcétera, y las actas de sufragio, las urnas electorales donde van a ubicarse los votos, para obviamente salvaguardar el hecho de que el voto es secreto, ¿no? Que debe solamente después, al momento del conteo, saberse por quién votó, ¿no? Y establecer quién es el ganador. Entonces, hay fechas, hay un cronograma, qué pena que en este caso no se vea muy claro, las letras son muy pequeñas, pero aquí se señalan las funciones y los plazos en los cuales tanto el jurado como RENIEC y OMPE realizan las actividades necesarias para llevar a cabo la convocatoria a nuevas elecciones municipales, ¿ya? Espero que hayan, les agradezco la paciencia de haberme escuchado. Si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, estoy dispuesta a absolverlas. Sí. No, porque esas son a nivel de distritos y provincias al interior del país. Lima Metropolitana es un caso especial, ¿no? Es un caso especial porque obviamente para Lima Metropolitana se ha señalado el 24 de noviembre las nuevas elecciones municipales, ¿ya? Por si acaso. Sí, dígame. Para el 7 de julio, que es la elección. Así es. Lo que la ciudadanía no está debidamente informada, cómo se va a llevar, cuál va a ser el cronograma electoral para las nuevas elecciones municipales de los regidores revocados de Lima Metropolitana. Porque si bien es cierto, sabemos que va a ser el tercer domingo de presente año, en noviembre, sí. También es cierto, se desconoce hasta cuándo tienen plazo los grupos políticos o partidos, alianzas que puedan presentarse para la elección de los regidores. Porque la ciudadanía, si bien es cierto, ha expresado su voluntad política respecto a no revocar a la alcaldesa, también es cierto que ha expresado su rechazo a los regidores y ha sido revocado un gran número de ellos.
que deben ser reemplazados a través de una elección que ha sido convocada para noviembre de este año. Pero de los que está desorientada la colectividad es relacionado al calendario y qué grupos políticos pueden participar, porque si bien es cierto, de los revocados son 3 grupos políticos que han sido afectados: Fuerza Social, el Partido Popular Cristiano y Solidaridad Nacional, que es uno, ¿no? 1 o 2. Muy bien. Entonces queda en la expectativa si los otros grupos políticos que no tenían representación en el municipio actual podrán participar. Bueno, la inscripción de candidatos evidentemente tiene que tomar en cuenta las normas pertinentes para que no existan impedimentos, ¿no es cierto? Ni sean inelegibles los candidatos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de los extranjeros, tomando un ejemplo, ¿no? En el caso de los extranjeros, por ejemplo, nunca se pueden presentar a una alcaldía que está en frontera, ¿no es cierto? Y además tienen que cumplir con el requisito previo de por lo menos vivir 2 años continuos en el país y ser elegidos, ¿no? Por ejemplo, un grupo político que tenga como representantes policías no podrían participar, ¿no es cierto? Entonces, la ley establece cuáles son los requisitos para que un candidato o una agrupación política, si cumple con los requisitos necesarios que establece la ley, evidentemente podrá pasar el filtro de la inscripción y luego también la ciudadanía tiene la posibilidad de tachar o presentar impugnaciones respecto a estas inscripciones, ¿verdad? Entonces, hay una serie de requisitos y se dice que el plazo es de 240 días después de, una vez llevada a cabo la convocatoria, hay 240 días hasta noviembre, si tenemos en cuenta que la convocatoria fue el año pasado, para que se realice la inscripción de estos candidatos y ver cuál es la voluntad de la ciudadanía, porque lo que se pretende a través de las elecciones es obviamente que se cumplan con la ley y además que quede claramente establecido que el pueblo ejerce su soberanía al elegir a los candidatos a los cuales le brinda su apoyo a través del voto, ¿verdad? Entonces, evidentemente los candidatos van a tener que cumplir con los requisitos que establecen la ley para poder ser elegidos, ¿no? Aquí hay, bueno, los partidos, los grupos que han sido revocados, evidentemente, pues que no encuentran el respaldo necesario de la población para mantenerse, ¿no? Se tendrán que presentar nuevas opciones, ¿no es así? ¿Por qué no? En todo caso, si cumplen con los requisitos que la ley establece para ser candidatos, cumplen con un plan de gobierno, no tienen impedimentos, tener juicios pendientes, estar inhabilitados, ¿no? Como sucede por sentencias judiciales, evidentemente que no se podrían postular. Pero si cumplen con los requisitos que la ley establece para ser candidatos y pueden ser inscritos debidamente, yo creo que podrían postularse las personas. Lo que pasa es que aquí los partidos en general en el país yo creo que han perdido mucho espacio en cuanto a credibilidad, ¿no es así? Lamentablemente la población ya no confía mucho en el respaldo a los partidos, por ejemplo, llamados tradicionales. Y eso, por ejemplo, ha generado una serie de descontento, ¿no? Descontento y desacuerdo con las gestiones que se han estado llevando a cabo. Y la revocatoria ha representado una gran innovación, porque en Lima nunca se llevó a cabo. A diferencia que en provincia, como decíamos comentando con algunos colegas, se ha convertido en el deporte nacional, ¿no? Tú eres mi enemigo político, yo te quiero sacar, te revoco, pues planteo la revocación, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que nuestro sistema democrático, si bien es cierto, tiene ciertas imperfecciones, tenemos que ir en el camino corrigiendo, puliendo estas cosas que se han ido recién despertándonos a nuevas situaciones que antes no nos hubiéramos planteado. ¿No es así? Porque la revocatoria en Lima es la primera vez que se da. Y eso nos ha abierto los ojos. Y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué ocurre?
cuál es el sentir de la población, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, la población al expresar su forma de pensar puede generar nuevas agrupaciones también políticas, ¿no? Sí, dígame. Sí. Sí. Uh-huh. No estoy refiriéndome específicamente a nivel nacional a la experiencia de la democracia, sino a lo que acaba de manifestar usted, que los partidos políticos, en este caso, los que van a presentar listas con regidores para las regidorías, planteó usted, tendrá que presentar su plan de gobierno. Y por todos es conocido que el regidor no tiene más que iniciativa legislativa, o sea, de fiscalización. Él no tiene una función ejecutiva. El que tiene una función ejecutiva es el alcalde, y el alcalde sí es el que debe estar obligado a presentar su respectivo plan de gobierno para poder ser evaluado si cumplió o no sus ofrecimientos electorales. Cosa distinta que ocurre con el concejal, que es un fiscalizador. Debe serlo. El que lleva el sentir de la colectividad para aprobar o desaprobar las ordenanzas. Sí, pero hay que tener en cuenta de dónde vienen estos candidatos a regidores. ¿De manera independiente? ¿De manera voluntaria? ¿Vienen representando un partido político? Definitivamente estamos supliendo un vacío. Porque si bien es cierto, es la primera experiencia que Lima Metropolitana tiene de haber revocado una autoridad. Así es. Es positivo en la medida que les abre los ojos a las autoridades que no se consideren una vez electos sempiternos, que nadie los va a cuestionar y por lo tanto ellos tienen que regirse en beneficio de su colectividad, de los grupos sociales que conforman una ciudad. Así es. Esa es la parte positiva. Claro. La parte negativa del instrumento de participación ciudadana es que ha generado una inestabilidad en los municipios provinciales y distritales a nivel nacional. ¿En virtud de qué? Como usted manifiesta, se ha convertido en un deporte nacional. Bueno, ya eligieron a fulano, pero ahora me dedico a colectar firmas para revocarlo. Y no le permite desarrollar sus proyectos y sus planteamientos electorales. Así es. Entonces, lo que hay que buscar es un instrumento de participación ciudadana, y yo considero que sería vía los presupuestos participativos, en la que se le debería asignar un porcentaje del presupuesto, o sea, fijo, que ya sepa que no esté sujeto al libre albedrío de la comuna, porque de pronto en un municipio le dan un buen margen de disponibilidad para proyectos de participación ciudadana y en otros no, el presupuesto participativo que diga, ¿no? Y eso más bien debería regularse y quizás por ahí podría ser un mecanismo de fiscalización que no genere, como le llaman, inestabilidad del gobierno. Claro, hay muchas cosas que se tienen que limar al respecto. El presidente del jurado, el doctor Tábara, ha presentado ya conjuntamente con RENIEC y OMPE ciertas sugerencias a la modificación de la revocatoria. Porque, sí, gracias. Porque evidentemente, como bien lo dice usted, hay muchas cosas que pulir. Estamos en ese camino de buscar un consenso y buscar digamos, las pautas necesarias para establecer cuál va a ser esa participación y control ciudadanos
porque lo que se pretende es que tengamos pues candidatos o alcaldes y regidores que realmente nos representen adecuadamente, ¿no? Cumpliendo el rol para el cual han sido elegidos. Y eso es una tarea que no resulta sencilla, porque a veces los candidatos se presentan supuestamente con una oferta atractiva, pero que al momento de ser aplicada, cuando ya están en el ejercicio del cargo, no resulta efectiva, ¿verdad? Entonces, hay que establecer cuáles son las pautas y cuál va a ser el rol de los regidores, como dice usted, modificando su actuación dentro de los gobiernos locales y provinciales, ¿no? Acá tengo el registro, ¿hasta qué día tengo plazo para inscribir mi partido en el ROP, el registro de organizaciones políticas, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo a mi lista de candidatos? Bueno, los periodos, creo que tengo acá es que la letra está tan chiquita, pero el cuadro establece las fechas límites. Dios mío, ya ni veo. Aprobación del padrón electoral es el 18 de abril, ha sido, y dice acá, el padrón electoral, es que la verdad tengo muy chiquitas las fechas, pero tenemos que los partidos políticos tienen una fecha determinada para, acá dice, la verdad lamento no poder ver determinadamente, estoy con la vista un poco borrosa. ¿Perdón? Sí, yo creo que, no sé, voy a coordinar con el personal a cargo para que les envíen, pero ya ampliado, para que puedan ver determinada de qué fechas estamos hablando, porque lo que me ha tocado a mí tratar es las nuevas elecciones municipales a nivel nacional. La de Lima no, porque todavía se va a hacer un encuentro para tratar específicamente la elección de Lima, porque ahorita se está haciendo la preparación todavía de los jurados electorales especiales que van a hacer para la convocatoria de las elecciones en Lima. Entonces ahí de repente tenemos la oportunidad de dialogar y darles las fechas y plazos correspondientes, porque lo que primero siempre en orden, ¿no? Entonces, como se llama un cronograma y hay un marco jurídico que cumplir, entonces primero se está viendo las elecciones de julio y luego vamos a hacer de repente una reunión para establecer lo que viene de las elecciones para Lima Metropolitana, que es un caso especial, ¿no? Especial. Entonces, los plazos se voy a averiguar con mayor detalle porque tenemos tiempo todavía para poder ver el tema de Lima, que es tan especial, ¿no? A ver, dice aquí, las leyes deben ser más concretas porque eso de tener varios domicilios se presta a que los corruptos se amparen. Bueno, se amparen. Ejemplo, Alex Curi. ¿Qué dice? Señaló, supongo que dice señaló, varios domicilios, ¿no? Para candidatear, que los vecinos no lo conocían. Y no es el único candidato que conozco, porque conozco de otros candidatos que también no domicilian en el distrito. Pero la ley... En el caso de Curi, el juzgado fue determinante. No acreditó los 2 años de residencia continua y por lo tanto fue excluido del proceso, pese a haber existido. Claro, por eso dan ese tiempo para tachar o impugnar al candidato si ha incumplido con alguno de los requisitos que establece la norma, ¿no es cierto? Eso también es parte de la democracia, parte de nuestro derecho de participación, ¿verdad? El poder impugnar o tachar a un candidato que consideramos que no cumple los requisitos, ¿no es cierto? Esa es parte de nuestra soberanía, pues, ¿no? A ver, dice, no es contradictorio que la revocatoria sea fundamentada, mas no requiere ser probada. Esa es una de las cosas que se quiere limar, precisamente,
Dice, ¿no sería ocioso convocar a elecciones para nuevas elecciones de regidores cuando la mala gestión es del alcalde? Dice acá, ¿sí? Realmente hay posiciones al respecto, ¿no? Unos dicen que los accesitarios en realidad deberían cumplir su labor hasta el final del periodo, para evitar estas nuevas elecciones que van a ser por un periodo corto en realidad, y el costo de convocar a nuevas elecciones, ¿no es cierto? Pero obviamente hay que cumplir con las leyes que ya estaban establecidas, entonces no podemos modificarlas ahora de la noche a la mañana cuando las elecciones las tenemos ya, en julio no falta nada, ¿verdad? Entonces, tal vez estas cosas que estamos nosotros encontrando en el camino sirvan para pulir las normas en lo futuro, porque estas nuevas experiencias obviamente nos están llevando a que hay cosas que modificar. Y evidentemente, como dijo nuestro presidente de Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Tábara, no se puede señalar en una línea, en una solicitud, por qué quiero revocar a una persona. Tengo que fundamentar debidamente, ¿no es cierto? Y fundamentar significa poder realizar un análisis concienzudo, sesudo, razonado acerca de cuáles son las causas por las cuales yo quiero revocar a una persona. No simplemente porque no me simpatiza o porque creo que no es así, no, sino que tienen que haber razones válidas para fundamentar el pedido de revocatoria de una persona que está ejerciendo un cargo, ¿no? Y evidentemente muchos piensan, como dice aquí, que convocar a nuevas elecciones sería ocioso, pero hay que cumplir con lo que la norma manda. Porque si nosotros no aprendemos a respetar la ley, ¿quién más lo va a hacer? Cuando pretendemos tener un Estado de Derecho, un orden constitucional, un orden normativo, es que tenemos que cumplir la ley aunque no nos guste, ¿verdad? Iremos puliendo en el camino, de acuerdo a los deseos de la población, aquellas aristas, aquellos temas que tengan la necesidad de cambiarse, como el caso de las causales por las cuales se debe revocar a una persona. Muchos dicen, no tiene ni un año en el cargo y ya están pidiendo la revocatoria, ¿no es cierto? Entonces no le dan tiempo de desarrollar su plan de gobierno. Entonces, evidentemente que hay que modificar varios temas de la revocatoria que necesitan pulirse. Ya se ha hecho una presentación aquí, precisamente en este foro, acerca de cuáles son esas modificatorias y se han hecho algunos debates que van a tratar de evitar que se den motivaciones perversas para revocar a un candidato, ¿no es cierto? Y que estas deben ser motivadas debidamente. A ver, dice, ¿qué planteamientos se están proponiendo para evitar que el mecanismo de revocatoria sea usado con fines particulares y no en, ¿qué dice? En bien de la sociedad? Disculpen que a veces no entiendo la letra. Entonces, dice, ¿qué planteamientos se están proponiendo para que el mecanismo de revocatoria no sea usado, ¿no? De revocatoria no sea usado con fines particulares? Claro, lo que hay que evitar es que mucha gente, como se ha visto, ¿no? Dicen, el que revoca, el que pide la revocación es el enemigo político del que está en el cargo, ¿no es cierto? Quiere sacarlo del cargo porque él quiere ocupar el puesto. Entonces, tenemos que encontrar los mecanismos necesarios para evitar que estas situaciones se presenten, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, los plazos para revocar. Se debe presentar tal vez a finales del segundo año de gobierno o quizás en el tercer año, ¿no? Porque presentarlo ya en el cuarto año ya no sería ocioso, ¿verdad? En este caso sería inútil, porque ya habría que estar terminando su periodo. Entonces, ¿ya para qué revocarlo, verdad? Entonces, tenemos que encontrar las causales, pero no podemos señalarlas de manera taxativa, porque a veces esas causales pueden dar lugar a que algunos estén de acuerdo con ellas y otros no, porque se va a someter a discusión, porque recuerden que este es un hecho público en el cual todos tenemos derecho a opinar, ¿no es así? Entonces, evidentemente,
que hay que ver que el tema de revocatoria necesita modificarse. De todas maneras, ya se han hecho los planteamientos respectivos respecto a las fechas, o sea, el tiempo, cuándo se deben plantear y cuáles son las causales. Si las causales deben ser taxativas, o sea, expresas, o las causales deben ser simplemente fundamentadas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que ver respecto a la revocatoria. Estamos en el tema de pulirla. Si no hubiera sucedido la revocatoria en Lima, estoy seguro que no estaríamos discutiendo de este tema. Pero como ha sucedido, y por algo será que sucede, ¿no es cierto?, nos abre los ojos para que ustedes y las autoridades pertinentes y quien quiera opinar al respecto planteen ideas para poder perfeccionar esta consulta popular a la cual todos tenemos derecho. ¿No es así? Así que, a ver, creo que ya se absolvió todas las preguntas pertinentes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer? Esperemos que esta experiencia realmente nos lleva a reflexionar que se nos otorga una serie de derechos constitucionales para ser consultados, ¿verdad? Como el tema de la revocatoria. Ahora, el tema de la revocatoria no debe ser un instrumento para destruir a nuestro enemigo político, ¿no es cierto? Sino que debe ser un instrumento de consulta popular que nos sirva para evitar que una persona que no realiza su gestión debidamente o que ha incurrido en actos que contrarían su gestión, nos lleve a sacarlo del cargo, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta que hay que hacer una serie de reflexiones y modificaciones al tema de la revocatoria. ¿Ya? Sí. En esta cuestión de que hay distintos donde se reelige nuevamente y vuelve a reelegirse, lamentablemente causa de que haya un enfrentamiento entre el pueblo. Creo que si el presidente de la República solamente debe tener un solo periodo y no dos, entonces el alcalde también, por ser de menor jerarquía, debería estar igual o menos que en condiciones que el presidente. Coincido y esto con se está dando en muchos distritos, donde aquí ha habido balaceras, ha habido enfrentamientos, ha corrido sangre. Entonces quisiera que usted, doctora, lleve esa propuesta, porque hay muchos distritos que en este momento se está viendo, en vez de desarrollar una verdadera democracia, se está desarrollando más bien más conflicto y más violencia. Entonces, alguien es responsable, y creo que el Jurado Nacional de Elecciones, el poder legislativo, tienen una gran responsabilidad que cumplir. Quisiera que tome en cuenta. Claro Gracias. que sí, estoy de acuerdo con usted. Si la máxima autoridad en el país, que es el presidente de la República, no debe ser reelegido de manera inmediata, porque lo que se busca es la alternancia en el poder, porque perpetuarse en el poder es peligroso, ¿no es cierto? Ya hemos visto las experiencias anteriores y experiencias en otros países que la perpetuación en el poder lleva a un gobierno autoritario, y eso no es lo que pretendemos tener, ¿no es cierto? Es se hace una distorsión de lo que es el ejercicio adecuado del poder, ¿no es cierto? O sea, claro, ya se entra en el tema de corrupción, se entra en el tema de un ejercicio abusivo del poder inclusive. Entonces nos convertimos en un gobierno autoritario, no democrático, que respeta las libertades, ¿verdad? Entonces, si como usted dice, y estoy de acuerdo con usted, la máxima autoridad en el país no puede reelegirse de manera simultánea, se debería pensar en los otros cargos. Miren, hay países en el mundo en que ningún cargo político, como en Suiza, se permite la reelección en ningún cargo, pero sí puedo postular a otro cargo. Yo siendo alcalde, después puedo ser presidente, o puedo ser gobernador, etc. Pero nunca reelegirme en un mismo cargo. Y esto hace que los apetitos personales se vean limitados, ¿o no? Y eso es lo que tenemos que aprender a respetar, ¿no es cierto? Los tiempos que se nos otorgan para ocupar un cargo público, y que obviamente nuestra hoja de vida al presentarnos como candidatos sea transparente, pues, ¿no? Y que se limite el ejercicio del poder con un tiempo delimitado, sí. Eso es indiscutible, me parece, porque según la experiencia, por ejemplo,
Hay un alcalde que ha sido reelegido muchas veces, ¿no? Que tiene mucha aceptación de su pueblo, pero hay... El señor Miyashiro me parece que es el que ha tenido mayor aceptación y ha sido reelegido varias veces en su distrito. Bueno, eso es un caso excepcional, ¿no? Pero esto a la larga, porque también ha tenido sus inconvenientes, que yo sepa, ha tenido algunas quejas y cosas. Es que, miren, cuando se gobierna, obviamente se hace para la sociedad, no para mí mismo, ni para mi grupo de amigos. Tenemos que gobernar en pro de la sociedad y tratando de alcanzar el bienestar de todos. Cuando hay una perpetuación en el poder, si no es el mismo candidato el que pueda llegar a actos de corrupción, van a haber grupos de poder que en esa permanencia en el tiempo quieran acceder a él, ¿no es cierto? Ese es el riesgo también que se corre, porque obviamente este ejercicio de poder yo conozco al alcalde, ya tiene tanto tiempo, es mi amigo, ¿no? Y las cosas pueden ser fuera una brillante gestión, pero de repente estoy solamente trabajando con mis amigos, ¿no? Entonces, hay que ver que muchas veces la permanencia en el poder puede dar lugar a distorsiones y a actos, si no del mismo alcalde, su entorno, ¿no? Su entorno, porque recuerden, nadie en este país, en ningún cargo, gobierna solo. Vamos con un equipo, ¿o no? Sería imposible, por ejemplo, que el presidente de la República lo controle todo. ¿Es imposible o no? Sí, para eso tiene sus ministros. Cada ministro tiene un sector. Lo mismo ocurre, el alcalde designará, ¿verdad?, a las personas que lo están acompañando para que haga cada uno una gestión. ¿El alcalde lo podrá controlar todo? Tendría que tener un equipo de espionaje y tenerlos a todos controlados 24 horas. Lo que es muy difícil, ¿verdad? La perpetuación del poder da lugar muchas veces evidentemente a que exista esta distorsión de cuál es mi ejercicio del poder. Quizás es un caso excepcional de una persona brillante que tiene un espíritu altruista y que está dedicado íntegramente a su comunidad y que está realizando una labor brillante. Puede ser, nadie lo niega, ¿no? Pero ¿es que acaso puede ser el único? ¿No puede haber otra persona que tenga las mismas características o quizás superiores para reemplazarlo en el cargo? Démosle la oportunidad, así como las personas tenemos en algún momento la oportunidad también de equivocarnos y corregirnos en el camino. Lo mismo sucederá con las autoridades, ¿verdad? O sea, nadie pretende tener la verdad absoluta, pero vamos hacia generar autoridades que cumplan con los requisitos que son necesarios, ¿verdad? A ver, dice acá, el mes de noviembre será un mes electoral de regidores. ¿Qué implicancias tiene si no se cumple con el porcentaje para considerarse legalmente elegido? A ver, ¿puede realizarse nuevas elecciones de regidores? ¿Qué efectos tendría? Esto siempre y cuando no hubiesen candidatos. Ha habido un distrito en Ancash que no se han presentado candidatos y ahí no se van a llevar a cabo nuevas elecciones municipales porque no hay presentación de candidatos, nadie quiere presentarse. Las razones no las sabemos, pero puede suceder. ¿Qué va a pasar? Que los accesitarios que están en el cargo van a continuar hasta que termine el periodo. Siempre tenemos que encontrar una solución, ¿verdad? Esas son las implicancias, ¿eh? Eso es lo que va a suceder. Si es que no se eligen a nuevos regidores, quedarán los accesitarios que están ocupando los cargos hasta que finalice el periodo. ¿Ya? Eso es lo que hasta ahora tenemos para esta exposición. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho sus preguntas, porque también a mí me nutren de nuevos datos. Sé que la preocupación constante es este tema de la revocatoria de Lima. Me voy a empapar del tema muy bien para la próxima oportunidad, para estar al tanto de los plazos, sobre todo que no le pude contestar la pregunta porque
no me ayuda esto del cronograma, y además este cronograma es para otras elecciones, no la de Lima Metropolitana, que es un caso especial. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Gracias. Bien.